Ayer terminamos de ver por qué la Gemara preguntó, ¿por qué utilizas el término derech? Y dices que Aisha niknet beshalosh derachim y no devarim. Si hubieras dicho devarim, podrías haber dicho shlosha devarim, que es en masculino. ¿Por qué utilizas derachim? Y como ya vimos que derachim en mujeres es femenino, porque tenemos femenino y masculino. Entonces contesta la Gemara de que por cuanto que quiso estudiar que uno de los tres métodos para hacer Kiddushin es Biyah, y Biyah se llama Derech. Entonces por eso utilizó el término Shalosh, que es femenino. Preguntó la Gemara, Beseder, eso es Biyah, pero tenemos otros dos métodos de Kiddushin, que es Kesef Ishtar. Contesta la Gemara, no, por cuanto que dentro de los tres tienes uno que es Biyah, y Biyah se denomina en el pasuk en Mishlei Derech, como dice el pasuk, Bederech Geber Be'alma, Ken Derech Isha Menafet. Entonces por eso utilizó el término Derachim, y por eso dijo Shalosh Derachim. Pregunta la Gemara, Levanti, Biyah es uno de los tres, los otros dos son mayoría en contra de uno. ¿Qué? Entonces, tú ahora estás jalando esos dos hacia el uno y utilizas la palabra derech porque es Biyah. Contesta la Gemara, no. Al fin y al cabo, también Kesef Ishtar van a desembocar en la Biyah. Esa es la respuesta que da la Gemara. Hanach, estos dos, Kesef Ishtar, Name también son tzorech Biyah ninu. Son letzorech, para la necesidad de al final llegar a la relación. ¿Qué? Porque el Kiddushin es el comienzo del Kesher. Es el comienzo de la relación íntima entre el hombre y la mujer. Aznajón de que lo comenzamos con Kesef o lo comenzamos con Shtar, pero al final eso va a terminar en la Biyah. Aznajón que hay una tercera forma de Kiddushin, que es que irlo a hacer todo me'atjalá, ¿sí? Ya del principio hacerlo con Biyah, y los otros dos van a terminar en Biyah. Por eso prefirió la Mishnah utilizar el término Derech, porque al final todos van Derech hacia la Biyah. Muy bien. Beiba eteima. Estamos 2, 4, 6, 8 renglones hacia abajo. Beiba eteima, y si quieres, puedes decir así. ¿Por qué la Mishnah utiliza el término derech? Hamane, ¿como quién es esta Mishnah? ¿Quién dijo esta Mishnah? A veces cuando estudiamos Mishnah, la Mishnah dice, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Tarfon, Hillel Omer, Shammai Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Meir Omer. ¿Quién dijo esta Mishnah? Como no tiene nombre, supongo que la dijo Rabbi Meir Rabbi Shimon, No, John tiene razón. Stam Mishnah Rabbi Meir. ¿Sí? Generalmente una Mishnah donde no aparece el titular de la Mishnah es Rabbi Meir. ¿Por qué quieren mencionar eso? ¿Ah? ¿Por qué quieren mencionar eso? ¿Lo levanté? ¿Por qué no tienen él no fala? Ah, ¿por qué no dice el nombre? Entonces, Shela Tová. Con Kol Ulay, si yo sé que la mayoría de las Mishnayot son Rabbi Meir, entonces ¿para qué tengo que decir que es Rabbi Meir? Ya sé, ya es que lo que está escrito. Entonces no lo escribo, no hace falta. De Yadua. Él nunca tiene un kavod escrito. Una vez escuché que el motivo puede ser también de que
Rabbi Meir tuvo un moré problemático. ¿Quién fue el moré de Rabbi Meir? Elisha ben Abuya. Por eso hay quienes dicen que Ulay no lo quiere nombrar. No. Mejolofen, eso es en general. Pero a veces puede ser que hay una Mishnah donde no aparece el titular de la Mishnah y no es Rabbi Meir. Mejolot que es Mishu Acher. Entonces, eso es lo que dice aquí la Gemara. Hamane, ¿como quién es esta Mishnah? Rabbi Shimoni. Rabbi Shimon. ¿Quién? Ya lo dije yo. Usted, mejor. El señor Shimon tiene razón. Rabbi Shimoni. Esta Mishnah es una Mishnah que fue enseñada por Rabbi Shimon. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque encontramos en otro lugar que Rabbi Shimon conecta el tema del Kiddushin con el tema del Derech. Eso es lo que estamos nosotros aquí buscando. ¿Por qué la Mishnah utilizó el término Derech? ¿Qué dijo Rabbi Shimon? De Tania. Rabbi Shimon Omer Mimpne Mamra Torah Ki Kach Isha Belot Katav Ki Tilakach Isha Leish. La Torah dice cuando Ki Ikach Ish Isha, cuando tome un hombre a una mujer. Y no está escrito Ki Tilakach Isha Leish. Cuando sea tomada una mujer al hombre, por el hombre. Un homem busca por mulher. ¿Ah? Un homem busca. No busca. Aquí está hablando del hecho del Kiddushin. Bajo nosotros explicamos Ki Ikach, más de Ki Ikach, cuando adquiera, cuando tome como esposa. ¿Najón? Ya fe. ¿Por qué la Torah dice cuando tome un hombre a una mujer? ¿Por qué no dice cuando una mujer sea tomada para el hombre? ¿Qué? Dice la Gemara, מפני שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר על איש. Normalmente, ¿quién busca a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? La mujer. Najón. Darko Shelish. Aquí estamos hablando de quién toma la iniciativa en el Kiddushin. ¿Quién toma la iniciativa? El hombre. Derech, Darko, la norma, la naturaleza, el camino es de que el hombre busca a la mujer y no al revés. Y no la mujer busca al hombre. Mashal de Adam, la Gemara dice, les voy a traer un ejemplo para entender este concepto. Es como una persona, she'avdalo aveida, una persona que perdió algo. Se le perdió un objeto, se le perdió una vestimenta. Entonces ahora, ¿quién busca a quién? La persona que perdió el objeto va a buscar el objeto, o el objeto empieza a buscar a aquel que se le perdió. Hombre, La persona. realmente es el hombre que va a buscar el objeto. El hombre, Nahor. Entonces, mi Joser al mi. ¿Quién va detrás de quién? Dice la Gemara, va la veda, me Joser la vedato. La persona que perdió va detrás de su aveda. Y no la aveda va a buscar a su dueño. Así también en la relación del hombre con la mujer. La mujer se considera, un minutito, la mujer se considera como algo que el hombre perdió. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como Akadosh Baruj Hu creó a la mujer, tomó una parte de Adam Rishon, como está escrito en la Torá, que tomó el tzela.
Entonces, ¿qué es el tzela? Hay dos opiniones. Hay quien dicen que el tzela es la... ¿Qué parte del cuerpo? La costilla. Y hay quienes dicen que no, que tzela significa parte. Que el hombre tenía dos partes, era andróginos, era hermafrodita. Y de un lado se veía hombre y del otro lado se veía mujer. Y Akadosh Baruj Hu los partió. Y ahora, que quitó a la mujer del hombre, entonces la mujer se considera como una parte perdida del hombre. Y por eso el hombre ahora tiene que ir a buscar, a encontrar esa parte perdida que básicamente le corresponde. Entonces por eso es que el derech es de que el hombre busque a la mujer y no la mujer al hombre. Entonces por eso está escrito Ki yikach ish isha, cuando tome un hombre a una mujer. Tomeret que la lequijá, que la búsqueda, que el tomar, que el hacer el matrimonio es por parte de la iniciativa del hombre. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Rabbi Shimon? Que el hecho de que el hombre va a buscar a la mujer, y por eso está escrito Ki yikach ish isha, es porque caja derech haolam. Ese es el derech del mundo. Que el hombre busca a la mujer. Entonces, por cuanto que ese es el derech, ¿qué término utilizó la Mishnah? Que la mujer se adquiere beshalosh derachim. Por eso utilizó el término derech. ¿Entendido? ¿Qué, señor Shimon? No, pero de todas formas, Rab, cuando se hace, el hombre busca a la mujer, pero generalmente también la mujer es la que tiene que decidir sí o no. O sea, que tiene también la parte del 50%. Señor Shimon, la mujer tiene que aceptar, como está escrito en esta parashá, que le fueron a preguntar a Rivka si ella acepta. Pero Rivka no mandó un sheliach a buscar a Yitzhak. No. Abraham mandó un sheliach a buscar una esposa para Yitzhak. Zotomeret, que el que toma la iniciativa es el hombre. El hombre toma la iniciativa y ese es el derech haolam. Entonces, por eso los hombres generalmente son los que van a buscar su shidduch. ¿Quién? ¿Qué? Pero la mujer siempre tiene la última palabra. Señor Shimon, un minutito. ¿Me están...? Sí, dime. Tem uma comparação também uma vez eu assisti um show na sinagoga que o Rabino comparou a relação de Derachim, nos caminhos de se chegar a uma mulher, o homem que tem uma iniciativa, com a ideia de água. O que tem a ver água? Toda vez que um homem na Torá procurou a mulher no Shidduch, Abraham Avinu, Jacob e Yitzhak agora. En las fuentes de agua, ¿no? Moshe Rabbeinu, ¿no? Por que nas fontes de água? Porque a água é corrente, ela nunca para. Uma água parada era uma água morta. Ya fe, muy bien. Top, entonces ahora tenemos, señores, si nos preguntan, ¿por qué Masejet Kiddushin empieza la Mishnah Beshalosh Derachim Aisha Niknet? ¿Por qué utiliza el término Derachim, Derech? La Gemara nos dio dos respuestas. La primera, porque la palabra Derech tiene que ver con el concepto de Biá, y todo el acto del Kiddushin, afilo el acto de Kesef y de Shtar, básicamente va a desembocar y va a finalizar en la Biá. Entonces, por cuanto que Biá se denomina Derech, entonces por eso la Mishnah utilizó el término Drachim. La segunda respuesta, porque esta Mishnah es como Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon nos enseña de que, ¿por qué está escrito en la Torá cuando tome un nombre a una mujer y no cuando la mujer sea tomada? ¿Por qué? Porque el que toma la iniciativa del acto del Kiddushin, del matrimonio, es el hombre, Lama, porque Darko Shelish, el derech del hombre es ir y a buscar a su esposa. Entonces, por cuanto que aquí estamos hablando del derech, del Kiddushin, de que el hombre busca a su esposa, entonces por eso la Mishnah utilizó el concepto de derech, la palabra de derech. Ya fue. Gosto mais da segunda opinião. Então é por isso que colocou feminino e masculino? No, por eso aquí habló en femenino.
¿Qué? No, por eso utilizó la palabra derech. No, porque Por eso utilizó la palabra derech. Pero después, ¿por qué utilizó la palabra shalosh? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la mujer que es adquirida y por eso lo dijo en shalosh, que es femenino. Pero la palabra derech es porque esa es la norma, la forma de cómo se hace shidduch. Un shidduch es una búsqueda que hace el hombre a su mujer. ¿Qué preguntaste? não, eu tinha confundido, eu achava que por causa da palavra shalosh, que é feminino, e dele, que é No, nosotros ahora estábamos buscando por qué la Gemara utilizó la Mishnah utilizó la palabra derech. Antes dijimos que la palabra derech puede ser femenino o masculino. ¿Sí? יפה. עכשיו, y dijimos, entonces, ¿por qué aquí utilizó la palabra derech en femenino y no en masculino? Entonces la Gemara dijo, ¿qué? Porque aquí estamos hablando de las formas de hacer kiddushin a una mujer. ¿A quién le haces el acto de kiddushin? A una mujer. Entonces, por eso utilizó el término de shalosh. Aquí la Gemara lo que está explicando es por qué Bichlal hay que utilizar la palabra derech. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede utilizar otra palabra que no sea derech? Entonces, a eso contestó la Gemara en la segunda respuesta de que la situación del kiddushin es algo que es un derech, de que el hombre vaya y busque a su mujer. A gente tinha falado do derech masculino e derech feminino. Derech masculino era dos caminhos da fuga do exército inimigo. Você vai atrás dele, persegue ele, ele tem 7 caminhos que ele vai fugir. Um estava Shiva. O outro do masculino, se eu não me engano, ¿No? quando fala da questão da Torá, e a Torá é feminina. Entendeu? Aí por isso tem um masculino e um feminino. Todo. Bueno, continuamos. Ina, sí. ¿Qué pasó? En que el idioma español, como tiene tantas formas, o sea, tantas palabras para una cosa, vía, camino, forma, manera, o sea, creo que ahí es un problema muchas veces la traducción. Ajá. Pero bueno, nosotros aquí estamos estudiando Mishnah y cuando Rabbi Yehuda Nasi compiló la Mishnah y eligió los términos, entonces esos términos, Kamuban, tienen un motivo. Tov. Entonces explicamos que la Mishnah utiliza el término drahim y no dvarim porque hay una relación entre derech y kiddushin. Muy bien. Ahora la Gemara pregunta que la palabra derech, najón de que ahora demostramos de que tiene que ver con kiddushin, pero hay otros lugares donde la palabra derech también se utiliza y no tiene que ver con kiddushin. Entonces, la palabra derech no es algo exclusivo de kiddushin. Según lo que estamos viendo ahora, que el tema de kiddushin es algo especial que tiene que ver con la palabra derech. Que no hay otra cosa que tiene que ver con el tema derech. Entonces vamos a ver lo que dice la Gemara. Vehatitnan. Estamos 4 renglones desde abajo. Vehatitnan beshivat drachim botkim et hazav litne dvarim. ¿Se acuerdan que estudiamos la Mishnah en Zavim, que dice que en 7 caminos se revisa al Zav para ver si su flujo vino de manera natural o vino por alguna cosa externa? Entonces ahí no estamos hablando de Kiddushin, estamos hablando del Zav. Entonces, ¿por qué dijo Drahim? Tendría que haber dicho Beshivat Dvarim, con 7 cosas se revisa al Zav. ¿Por qué utilizó el término Derahim?
Contesta la Gemara, Atam ha-kamashmalan de darka de mechla yeteira la tuya lidei ziva. Ve darka de mishteya yeteira la tuya lidei ziva. Otra vez, la palabra derech implica como una naturaleza. O sea, una norma. Cuando yo digo, sí, hay un término en hebreo que dice, cuando te preguntan, dime, en este lugar venden tal cosa, venden tal producto, entonces muchas veces se utiliza el término bederech klal. ¿Escucharon ese concepto? Bederech klal. ¿Más que bederech klal? Más de bederech. Yo estoy en el derech, yo quiero ir a comprar el macolet algo, más de bederech. ¿Qué significa la palabra bederech? Normalmente, o sea, esa es la norma. Normalmente, normalmente lo venden. Eso es bederech klal. Eso es lo que dijimos antes. ¿Sí? Derech haish es lo normal que el hombre busque a su pérdida, a su esposa. Es derech. Derech es como, esa es la normativa, esa es la norma. La regla. ¿Bediu? Najón. Yafé. Va a ser derech eretz. Derech eretz es la norma moral, la norma ética. Yafé. Najón. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Zav? Contesta la Gemara. Sí, tiene que ver con el Zav también. ¿Saben por qué? Porque hay una norma en lo que sucede con el Zav. ¿Cuál es la norma? Que cuando él come ciertos alimentos, eso le provoca la ziva. Y que cuando toma ciertas bebidas, eso le provoca la ziva. ¿Sí? Eso es lo que dice la Gemara. De darka de mechla, que es la norma de la comida, ¿sí? Cuando el Zav come demasiado, de mechla yeteira, yoter midai, le atuye que lo lleve lidei ziva, que lo lleve a ser Zav. Vedarka de mishteya, shtia, y es la norma de tomar demasiado, canere no tomar demasiado agua creo, sino tomar otra cosa, o el vino o lo de amá, le atuye que lo lleve lidei ziva. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay cosas que por norma provocan la ziva. Entonces, por eso, cuando la Mishnah dijo, ¿de qué manera se revisa si este Zav es Zav o no? Si es Zav natural o es algo que le provocó la ziva externamente. ¿Qué término utilizó la Mishnah? Beshiva drachim. Por eso utilizó la palabra drachim. ¿Sí? Decía en 7 formas, maneras, normas, es de que el Zav llega a ser Zav. Muy bien. Top. Continúa con la misma pregunta, ¿sí? No abandonamos la palabra drachim. Ve'ad etnan. Etrog shave laila mishlosha drachim litne dvarim. Top, ahora pasamos bichlal a Sukkot. ¿Sí? Estamos en Kiddushin, seguimos con Zav y ahora llegamos a Sukkot. Arbat Aminim. Uno de los Arbat Aminim se llama Etrog. Yafé. Ahora, el Etrog, además de ser uno de los 4 elementos que utilizamos para hacer la mitzvah de Arbat Aminim, es también que una fruta. ¿Najón? El etrog es una fruta. Sí, como limón. Fruta. Ya fe. Ahora, pero, cuando hablamos de las alajot del etrog, hay ciertas alajot en el etrog que son como frutas, pero ciertas alajot que son como los vegetales. Generalmente, los vegetales tienen ciertas alajot en temas de mitzvot que tienen que ver con Eretz Israel, mitzvot atulot baaretz. Y los frutos tienen otras alajot. Le mashal, orla. Orla, ¿qué es orla? Dejar el árbol circunciso. ¿Ah?
¿Qué es la orla? O sea, es un árbol que... No, o sea, esa es la orla del hombre, pero ¿qué es la orla del árbol? Más de orla. Los primeros 3 años no se puede comer el fruto, ya fe. Eso es de qué? De frutos de árbol. Pero si no es fruto de árbol, ¿hay orla? No. ¿Qué? Y por eso me hay duda en ciertos tipos de arbustos, que hay dudas si son árboles o son arbustos. Si son vegetales. ¿Ah? Plátano, la papaya. Las fresas. ¿Eh? Las fresas. No, fresas sí. Fresas sí. Hay una fruta nueva aquí en Eretz Israel que se llama Passiflora. ¿Escucharon hablar de la Passiflora? ¿Ah? Passiflora. Es ¿ma? Maracuyá. ¿Maracuyá es Passiflora? Tomate. Sí. Bueno, decía maracuyá. Tomate no, tomate es vegetal. Ah, el tomate de árbol. Es la maracuyá. Tomate es dúvida porque tomate. ¿Ah? Es la maracuyá. Maracuyá. No es parchiflora. ¿Cuál es? Maracuyá no es parchiflora. Mahloket. Más de Passiflora, maracuyá. Aunque hay Ah. un tipo de maracuyá. Alajá como Rami Levi. No es Tomate es complicado. Yo he comido las dos, es totalmente diferente. Ah, Sí, mas hay varios tipos de agora, maracuyá. até porque existem várias espécies de tomate, cara. Lo de Bechol Ofen. Entonces, hay alajot diferentes entre productos del árbol y productos de la tierra en temas de orla, camuván, que en uno sí hay en otro hay, también en temas de trumot u masrot. ¿Cuándo se aparta trumot u masrot? Ya fe. Este es tomate de árbol. Eso, ya fe. No, pasiflora es otra más. Busca Passiflora, a ver. Passiflora, o que é passiflora? Esa es la maracuyá. Ahora vas a ver qué es Passiflora. Si quieres ordenar, tomate de árbol. Se ve como un fruto así chiquito, redondo, de color Amarillo. violeta casi. Sí, más o menos marroncito, ¿sí? Mira, ahí está. El color violeta y la maracuyá. Ah, maracujá roxo. ¿Ah? Maracujá roxo. ¿Ahí en Brasil? É mais difícil, mas ¿Ah? no, Bekitsur, hay safek si tiene orla o no tiene orla. Porque hay safek si se considera como árbol o no. Ou vegetal. O como vegetal. É igual o jabuticaba. ¿Ah? Jabuticaba. É uma fruta. ¿Sí? Porém, existe uma dúvida. ¿Duda también? cada um calma. Que es una fruta tropical. E se encontra tanto tropical quanto. Tem as duas. Então, tipo. Hay dudas. Elas são iguais. Top, beseder, Bekitsur. Te dice la Mishnah en Masejet Bikurim. האתרוג שווה לאילם בשלושה דרכים. El etrog tiene 3 cosas. Shave a los árboles bishlosha drachim. ¿Cuáles son las 3 cosas? Orla, Sotomeret. Los primeros 3 años del etrog, orla, no se puede usar. ¿Sí? Según la halajá, según la Torá, orla no solamente no se puede comer, sino tampoco no se puede tener aná. Hay que quemarlo. Pashut meot. ¿Ah? Mas isso só em Eretz Israel. No, también en el Chutz Laaretz, si se sabe, sí, depende, pero en forma general, también. ¿Qué? Akshav. Entonces el etrog también, lo mismo. En todos los árboles y en el etrog también. 2. En la mitzvah de Revai. Hay una mitzvah atluya ba'aretz que se llama Neta Revai, la plantación del 4º año. Sotomeret, el árbol pasaron 3 años. Los primeros 3 años esos frutos ya dijimos que no se pueden. ¿Cuál es el primer año que voy a poder utilizar esos frutos? El 4º. Aval,
no se pueden usar stam caja. ¿Qué hay que hacer con esos frutos? Llevarlos a Jerusalén. A Jerusalén. ¿Qué? Eso se llama neta revai. Hay dos opciones. O llevarlo a Jerusalén, o qué? O redimirlo en Kesef y llevar el Kesef a Jerusalén. ¿Eso solamente se da con los árboles? ¿Hay algo? Solamente. Solamente árboles. ¿De qué estás hablando? ¿De Orla o de Revai? Revai. Neta Revai, sí, solamente en árbol. Solamente árboles. ¿Qué? Después hay otra mitzvah parecida a Neta Revai que se llama Maaser Sheini, el segundo diezmo, que eso se aplica a todos los vegetales. Y que hay que hacer lo mismo, llevar a Jerusalén o redimirlo en dinero. ¿Verdad? Mas isso só se aplicou no segundo tempo. ¿Qué? Ahora, ¿qué? No, pero de Oraita, pero ahora de Rabanán también hay Neta Revai y hay que redimirlo y a fe. Akshav, esa es la segunda mitzvah que tiene que ver entre el etrog y los árboles. La tercera mitzvah, Shvit. ¿Más de Shvit? ¿Séptimo qué? Ya fe. ¿Qué pasa el séptimo año? ¿Ah? ¿Qué pasa el séptimo año? Shemitah, najón, el campo tiene que descansar. ¿Qué? Entonces, los frutos que brotan el séptimo año, ¿sí? ¿Qué significa brotan? Que empiezan a crecer en el árbol. ¿Qué? Hay mahloket exactamente cuál es el momento de lo que se llama Hanatá. Kitzur, cuando empiezan a crecer, cuando salen las primeras flores, Abal Bechol Ofen, en el momento que eso sucede, los frutos se consideran Shemitah. Si eso sucedió en el séptimo año. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una fruta de un árbol que está en el árbol y ya se formó antes del año de la Shemitah. Ya está formado desde antes. Pero le hago la recolección en el año de la Shemitah. ¿Ese fruto es de Shemitah o no es de Shemitah? ¿Ah? No es de Shemitah. ¿Por qué? Porque la Shemitah no va en base a la recolección, sino a la base del comienzo de la producción. ¿Sí? Akshav, y puede ser también al revés, que el fruto empezó a crecer en la Shemitah, pero lo recolecto después. Entonces puedo estar comiendo un fruto de Shemitah después de la Shemitah, y estoy comiendo un fruto que no es de Shemitah en el año de Shemitah. El tema no es cuándo como el fruto o cuándo lo recolecto, sino cuándo fue el momento del brote del fruto. ¿Ah? ¿Qué? Ya fe. Shav. En ese punto es diferente el vegetal. El vegetal es diferente. ¿Qué? El vegetal se rige de acuerdo a cuando se recolecta. El pepino, el tomate. ¿Qué? Pesar Gamur. Entonces tenemos 3 alajot donde el etrog es como los árboles. En la mitzvah de Orla, en la mitzvah de Neta Revai y en la mitzvah de Shemitah. ¿Qué? Muy bien. Akshav. Entonces, ¿qué término utiliza
la Mishnah en Masejet Bikurim para decir de que el etrog es semejante al árbol en tres formas. ¿Qué palabra utiliza la Mishnah? Drahim. Otra vez la palabra Drahim. Peseder, ya entendí que tiene que ver Drahim con Kiddushin y ya entendí que tiene que ver Drahim con el Zav, pero ¿qué tiene que ver Drahim con el etrog? Makesher. Que diga, en tres cosas se asemeja el etrog a los árboles. Lama otra vez la palabra Drahim. ¿Por qué? Bishlosha Drahim. En tres caminos. Contesta la Gemara. Mishum de Baenan mitne seifa velayerek bederech echad. ¿Por qué utilizó ahí la Mishnah la palabra Drahim? Porque cuando la Mishnah termina y dice lo siguiente. En tres cosas el etrog se asemeja al etrog, pero en una el etrog es como ¿quién? Como los vegetales. Hay una halajá en los etrogim, según esta opinión, que es como los yerakot, como los vegetales. Vela yarak bederech echat. ¿En qué halajá? En la halajá de Maasrot, de el diezmo que hay que quitar de los productos de la tierra. Sotomeret. Hagamos una akdama, un prefacio. Nosotros tenemos diferentes tipos de Maasrot, diezmos. ¿Qué? Y que dependen de los diferentes años. Nosotros tomamos un ciclo de 7 años. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, Shemitah. Terminó la Shemitah, empezamos a contar de vuelta. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, Shemitah. Y después de 49 años que viene Yovel, Yafé, el jubileo. Terminó la séptima Shemitah, llegó el año 50, que básicamente es como otra vez Shemitah, 2 años seguidos que no se trabaja el campo, y así sucesivamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shemitah. 1, 2, 3, Yafé. ¿Ma? Fora as leis de Yovel também. ¿Qué? Mejor. Hay leyes de Yovel que son diferentes a la de una Shemitah normal. ¿Sí? Se liberan los esclavos, los campos regresan a sus dueños. Yafé. Akshav, ¿cómo es el orden de los Maasrot? Entonces, lo primero que hay que sacar del campo es lo que se llama, de la cosecha, es la trumá. Trumá. ¿A quién se le da la trumá? Al Cohen. ¿Qué porcentaje? De oraita, lo que quieras. ¿Sí? Una espiga en 1.000.000. De Rabanán. De Rabanán hay 4 opciones. Un 40avo, un 50avo o un 60avo. Sotomeret, para decirlo en forma más simple, si tengo 100 espigas, si es un 40avo, ¿cuántas espigas le tengo que dar? No un 40%. Un 40avo. Wow, si es un 40%, el Cohen va a ser millonario. ¿Eh? Un 2,5%. Mejor. Tengo 40avo, otro 40avo y otro 20avo. Entonces son... Ya fe. Entonces, 2 espigas y media. Si es 50avo, ¿cuánto es?
No. Perdón, tienen que volver a la escuela, ¿eh? Menos. Entre más sea el mayor el denominador. ¿Cuánto? 2%. 50 avos es, hay 2 50 avos en 100, entonces son 2. Y si es 60 avos, ¿cuánto es? ¿Ah? 1.60, 1.80. Bekitsur. Allá, ¿cuál es el punto medio? 50 avos. Entonces, Trumá, 2%. ¿Ceder? Y tengan un simán y con eso se van a acordar cuánto hay que dar de Trumá. Trumá, trei mea. Trei en arameo es 2. 2 en 100. Trumá, trei mea. ¿Ceder? Ya fe. Entonces, ¿ma? Di el 2% de Trumá al Cohen. Después tengo que sacar Maaser Rishon. Maaser Rishon. ¿A quién se le da el Maaser Rishon? Al que está hablando con ustedes. A un Leví. Rav Spangenthal. Bediu. 10%. ¿Sí? Entonces, tenía 100 espigas. El 2% se lo di al Cohen. ¿Cuánto me quedó? 98. Allá, ¿el 10% de qué es? ¿Es del 98 o de los 100 originales? Ya vemos. 98. Entonces, tengo que dar el 10% al Rav Spangenthal. Entonces, ¿cuánto le voy a dar? ¿Cuánto es el 10% de 98? 9.8 espigas. Ya fe. Porque siguiendo estas cuentas, porque el Leví tiene una cantidad mayor al Porque el Leví es lo único que recibe. El Cohen recibe muchas cosas. Recibe Trumá, recibe Bikurim, recibe Trumat Maaser, recibe partes de los Korbanot. Bekitsur, el Cohen Baruch Hashem tiene un buen equipo de regalos. Nosotros los Levim nos tenemos que conformar solo con el 10%. Y zeu. Top. Achab, a su vez el Leví, ¿qué tiene que hacer con su Maaser? Sí, a filo de nuestro Maaser ya nos quitan algo. Sí, le tenemos que dar. Tenemos que dar lo que se llama Maaser Mina Maaser. O Trumat Maaser. O sea, nosotros tenemos que sacar el 10% de nuestro 10% que recibimos. Entonces, si yo recibí 9,8 espigas, ¿cuánto le tengo que dar al Cohen? Casi una espiga. Najón, 0,98. Te voy a agarrar una espiga y la voy a cortar ahí por arriba y le voy a dar. O le da una y de la próxima te descuenta. Mejor. Top. Trumá y Maaser Rishon, ¿qué años? Todos los años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El séptimo año no hay Trumot u Maasrot. No hay. ¿Ceder? Allá. Entonces tenemos Trumá, Maaser, Maaser Mina Maaser. Allá. Eso todos los años. Oh. Ahora vienen dos Maasrot. Ahora vienen dos Maasrot que no son todos los años. Uno se llama Maaser Sheini y el otro se llama Maaser Ani. No Ani con Aleph, no Maaser Ani. Maaser Ani. Sí, el que es sefaradí o teimaní sabe decir Ani. Yo no sé decir Ani. Entonces, Maaser Sheini se aparta. Primer año, segundo año, cuarto año y quinto año. 1, 2, 4, 5. ¿Ah? ¿A quién se da? ¿A quién se le da Maaser Sheni? A uno mismo. Lo llevamos a Jerusalén. Invitamos a la familia. Si llevamos el Maaser Sheni, que tiene Kedushá, no se puede comer fuera de Jerusalén. Asur. La Trumá se puede comer en cualquier lado. Omnam solamente el Cohen, porque tiene Kedushá.
es Kodesh, solo el Kohen puede comer trumá, nadie más. Él y su familia, afilu su esclavo. El maaser que yo doy, el Leví, al Kohen, también. Solamente el Kohen. El maaser Rishon es para el Leví, pero no tiene kedusha. O sea, si yo quiero invitar a una persona a mi casa y le quiero dar de comer maaser, en Beaya. El Kohen, si invita a su casa a comer a alguien, no le puede dar trumá. Le tiene que dar otra cosa. ¿Ma? Porque eso es de él. Porque, no es porque es de él, es porque tiene kedusha. Y la Torah dice, Bechol zar lo yochal kodesh. Una persona que no es Kohen no puede comer trumá. Y sur de oraita, no puede comer. ¿Sí? Muy bien. Volvemos al Maser Sheini. Primero, segundo, cuarto y quinto. Hay dos opciones, como no te rebay. O lo llevo a Jerusalén, ¿sí? Me llevo ahí el Maser Sheini de papas, lechuga, tomate, pepino, zanahoria, manzana, naranja, etrogim, ya fe. O si para llevar todo eso tengo que llevar un tráiler y está un poco difícil, entonces ¿qué hago? Pidión. Lo redimo en dinero y según la Torá, por cuanto que yo redimí mi producto, tengo que agregar Homesh, tengo que agregar un cuarto del valor y con ese dinero tengo que ir a Jerusalén y ir a pasarla bien, unas vacaciones, en un buen hotel, comer buena comida. Kamubán, no te vayas solo, invita a tu familia, invita a tu hijo, a tu señora Kamubán y a tus hijos a pasar un fin de semana o lo que sea, lo que te dure ese dinero del Maaser Sheni. ¿Cuánto porcentaje es de Maaser Sheni? 10%. Maaser, ¿de qué palabra viene? Eser. Entonces, saqué el 2%, me quedó 98 espigas. Saqué el 9,8% de Maaser Rishon, ¿cuánto me quedó? 88 y pico. Ya fe. Entonces, ahora de ese 88 y pico, tengo que sacar el 10% de Maaser Sheni. Entonces, ¿cuánto me queda? Más o menos 80. Más o menos 80. O sea, Tajles, después de sacar todo lo que hay que sacar, del 100%, ¿cuánto me quedó? 80%. Lo honora, no te vas a volver pobre por eso, ¿no? ¿Sí? Hay un sipur de que, ¿conocen el Midrash de Korach? Korach, ¿saben quién es Korach, no? El que hizo el Mahloket con Moshe Rabenu. Korach, hay un Midrash que dice que cómo convenció a la gente de ir en contra de Moshe. Les trajo un Midrash de una viuda. Una viuda. Y que de repente vino el Cohen y le tiene que dar a la truma. Y de repente viene el Leví y le tiene que dar el Maaser. Y de repente viene el pobre y le tiene que dar Maaser a mí. Y de repente, y dice Korach, mira lo que hace con esta viuda, pobrecita. Esa es la Torá, eso es lo que la Torá hace con la viuda. Kamubán, demagogia. Eso es demagogia. Más de. Si una viuda, Asnajón es viuda, Miskená que es una viuda. Pero Baruch Hashem tiene un campo, ¿Najón? No todas las viudas tienen campo, pero esta viuda tiene campo. Entonces, si de su producto ella ayuda a los que hay que ayudar, Asmácara se va a volver pobre por eso. Pero bueno, cuando uno pinta las cosas, ¿Najón? Exageradas, entonces así se ven las cosas. Top. Maaser Sheni, primero, segundo, cuarto y quinto. ¿Qué me quedan? ¿Qué años? 3 y 6. ¿Qué apartamos el tercer y sexto año? ¿Qué Maaser me quedó? Maaser Ani. Ese Maaser es Mamash Tzedaka. Para el pobre. ¿Ma? ¿Beseder? En el sexto año de cada ciclo de Shemitah, ¿no? Sí. 3 y 6. Ya, entonces es muy pashut. Ustedes dividan el ciclo de los 7 años de la Shemitah, como van sacando el año de la Shemitah, donde no hay Trumot u Maasrot, y divídanlo en 2 partes. 3. Los primeros 2 años, Maaser Sheni, el tercer año, Maaser Ani, y lo mismo en el segundo grupo.
los primeros 2 años, o sea, el cuarto y el quinto, Maaser Sheni, y el sexto, Maaser Ani. ¿Entendido? Ya fe. No terceiro ano, a cada 3 anos. Entonces, el Sheni es para mí mismo. בדיוק. Que é outra coisa. Para mí mismo. Sí. טוב, זה באמת נושא מעניין. Sí. Uma coisa mais. El Maaser Sheni es un Maaser muy interesante porque uno diría, bueno, entendí que hay que darle al Cohen, entendí que hay que darle al Leví, entendí que Leví le tiene que dar al Cohen, entendí que hay que darle al pobre. Pero no entendí por qué tengo que apartar algo y dármelo a mí mismo. Más de... ¿Ah? No ahorras nada, te lo tienes que llevar a Yerushalayim. ¿Y el levita que come esos años? Eso era. ¿Eh? ¿Y el levita que come esos años? No, el Leví recibe todos los años. El Leví recibe todos los años. Maaser Rishon todos los años. Lo que cambia es Maaser Sheni y Maaser Ani. ¿Entendiste o no? El Sheni es el que se le da Ese a uno mismo. A uno mismo. y el Ani. El que se lleva a Yerushalayim. Y el Ani al pobre. El Sheni no es para que además de estar en Jerusalén, también aproveche de estudiar Torah. Mire, uno vive en Beersheba, en Haifa, en Tel Aviv, en Eilat, en Lodea, en Tzfat. Entonces, está desconectado. ¿Qué hay en Yerushalayim? ¿Qué hay en Yerushalayim? Además de Mahane Yehuda, hay otras cosas, ¿no? ¿Qué hay en Yerushalayim? Bet HaMikdash, Kohanim, Levim. ¿Dónde está el reinado? El Melech, los Nevi'im. Bekitsur, todo el centro espiritual está en Yerushalayim. Entonces la Torah te dijo, ¿sabes qué? De vez en cuando, por favor, hazte una visita a Yerushalayim. Tienes que ir a sentir el ambiente de Yerushalayim, la Kedushá de Yerushalayim, la grandeza de Yerushalayim. ¿Sí? Hay que llenar las pilas, las energías espirituales. ¿Sí? Eso es como algo parecido con la mitzvah de Shalosh Regalim, ¿no? De que hay que 3 veces al año el Yehudí tiene que llegar a Yerushalayim. Entonces, este es otro método para que nos conectemos con Yerushalayim. ¿Quién? Digamos que una familia tuvo mucho dinero para ese momento Sí. y al final de todo tiene que gastarlo todo necesariamente, o si le sobra algo eso ya no Mira, puede. ¿qué significa necesariamente? O los frutos o el dinero solamente se pueden consumir en Yerushalayim. No hay otra. O sea, tú, Baruch Hashem, tuviste una muy buena producción y redimiste, hiciste pidión del fruto al dinero, al kesef. El producto pasó a ser julín, lo puedes dejar y utilizarlo donde quieras, venderlo, lo pueden comer en cualquier lado, pero ahora ese dinero a la fuerza lo tienes que gastar en Yerushalayim. Te sobró dinero, ya estuvimos una semana en el hotel, que ya me cansé. Bueno, ahora no sé, llévalos a pasear en otro lado en Yerushalayim. Es malazo. Ese dinero se debe utilizar solamente en Yerushalayim. No se puede sacar de Yerushalayim. Y él lo puede donar a otra persona que está en Jerusalén. ¿Qué? ¿Sí? Puede invitar a la jebre, a los amigos, a los familiares, hacer un Verbrengen, ¿sí? Y un lejaim, caja, una itbadut hasidit con... ¿Sí? ¿Mejor? Claro, tem algumas também, só fazendo para isso. Sim. Algumas leis também sobre o Maceni. Por Sim. exemplo, a pessoa que tira, se ela está carregando, cai no chão. ¿Cae dónde? ¿Qué? Se a pessoa está recolhendo a colheita, Sí. cai a colheita no chão, ele não pode recolher. Os cantos também da colheita, ele não retira. Najón, pero eso, Najón, hay otras mitzvot, PA, hay que dejar la esquina para el pobre. Hay que dejar leket, tú recolectas, se cayeron 2 espigas, eso hay que dejarlo para el pobre. Shijeja, estás recolectando, te pasaste, estabas medio dormido, medio mareado y una parte de la cosecha no la cosechaste, eso queda para el pobre. Eso se llama matanot anim. Matanot anim. Y Maaser Sheni es también un tipo, Maaser Ani, es un tipo de matanot anim. Pero además de ser matanot anim, es también un maaser, es un diezmo. Ya fe. ¿Cómo hacen con la trumot ahora para dársela al cuerno?
No se puede. Porque para poder comer trumá hay que estar taor. Entonces hoy en día todos estamos tmemetim, entonces no, entonces se tira, no sé, se envuelve y se tira lo demás. Top. Akshav. Top, ya viene el Rab Natan. Akshav. Esa es la base de las mitzvot de la agricultura en el campo en Eretz Israel. Hay una diferencia, un minutito, entre perot y yerakot, entre frutas y verduras, para fijar el año que corresponde para apartar los masrot. Ahora nosotros estamos diciendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces hay cosas que son todos iguales, pero hay cosas que son diferentes. Ahora yo tengo que decidir, por ejemplo, si este vegetal es Maaser Sheini, porque corresponde al segundo año, o es Maaser Ani, porque corresponde al tercer año. ¿Qué es lo que fija que el vegetal sea Maaser Sheini o Maaser Ani? ¿De qué depende? ¿Cómo empezó a crecer? Desde que empezó a crecer. Error, no cuando empezó a crecer. Cuando lo recolectaron. ¿Cuándo? Lo recolectaron. Cuando lo recolecté, Bediuk. Yo planté el tomate al final del año de Maaser Sheini y lo recolecté al principio del año de Maaser Ani. ¿Qué es ese tomate? ¿Maaser Sheini o Maaser Ani? Otra vez. Estamos en Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah yo siembro un tomate. ¿Sí? ¿Y cuándo lo recolecto? Después de Rosh Hashanah. Entonces yo lo sembré, ¿sí? Antes de Rosh Hashanah, que era año de Maaser Sheini. ¿Sí? Bueno, aquí el segundo año de la Shemitah. Después, cuando llegó Rosh Hashanah, entré en qué año de la Shemitah? En el tercero. Ya tengo un problema. ¿Qué es este tomate? ¿Es Maaser Sheini porque lo sembré en el segundo año de la Shemitah? ¿O es Maaser Ani porque lo recolecté en el año de Maaser Ani? ¿Ah? Vegetal, recolección. El árbol es el que... El árbol. Rega, el azar, muy bien. ¿Ah? Entonces, el vegetal depende de la recolección. El maaser se define de acuerdo a la recolección. Ahora vayamos a un fruto del árbol. Yo tengo un fruto del árbol. El brote del árbol, del fruto... El árbol no lo sembré ahora, ¿sí? Lo sembré hace 20 años. ¿Mejor? Ya fue. Akshav, estamos en el segundo año de la Shemitah. El brote del fruto, ¿cuándo empezó? Segundo año de la Shemitah. ¿Cuándo lo recolecté? Después de Rosh Hashanah. Cuando empezó ya el tercer año. ¿Este fruto qué es? ¿Es Maaser Sheini o Maaser Ani? Lama. ¿Ah? Ya fe. El fruto va a ser Maaser Sheini. Maaser Sheini. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese fruto? Redimirlo y llevarlo a Yerushalayim. O llevarlo directamente a Yerushalayim. ¿Por qué? Porque no me importa cuándo lo recolecté para comer. ¿Qué es lo que me importa? Cuando empezó la hanatá, el brote del fruto. Entonces, ¿entienden la diferencia que hay entre el fruto del árbol y el vegetal? Ya fe. Ahora les hago una pregunta. El etrog, ¿qué es? ¿Es como el vegetal o es como el árbol? Según lo que hemos estudiado, tiene cualidades de los dos. Ya fe. El etrog tiene cualidades ambiguas. Tiene un poco de este y un poco del otro. Cuando hablamos de orla, ¿qué dijimos? Que es como qué?
como el árbol. Cuando hablamos de Neta Rebai dijimos que es como el árbol. Cuando hablamos de Shvit, de Shemitah es como el árbol. ¿Qué pasa con Maasrot? Tengo que quitar el Maaser ahora, del Etrog. Le tengo que quitar Maaser Rishon, Maaser Sheini, Maaser Ani. ¿En qué me fijo? ¿En el brote del Etrog o en la recolección del Etrog? Mate Momrim. Debe ser una recolección. ¿Ah? Que no tendría nada de lo otro. No, si voy a la ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ya fe. Por la recolección. Sotomere. Si yo diría que vamos de acuerdo al brote, entonces sería como un árbol completo. Pero si yo digo no, el etrog le voy a sacar el maaser de acuerdo a cuando lo recolecté, como el vegetal. ¿Por qué? Koden kol, velayarak bederech echat. El etrog en una alajá es como los tomates, no de árbol. Todo. Pepinos, ¿me ceder? ¿Hay pepinos de árbol en Brasil? ¿Hay tomates de árbol? ¿Hay todo? ¿Hay pepinos de árbol? No, Baruch Hashem. Todo. ¿Hay zanahorias de árbol? Tampoco. Ya fue. Entonces, pepino, zanahoria. ¿Cuándo hago el maaser? ¿De acuerdo a qué hago el maaser dijimos? A la recolección, a la lequita. El etrog, o todavar. ¿Sí? O todavar. Akshav. Muy bien. ¿Qué iba a decir? Me preguntaron por qué. Sheila Tova. ¿Por qué el etrog en el tema de maaser es como los yirakot? El motivo es porque dicen Jajamim que el etrog es un árbol que necesita mucha agua. Mucha agua. ¿Mejor? ¿Qué necesita más agua? ¿Los vegetales o los árboles? ¿Quién necesita más? ¿Ah? ¿Más? Vegetales. Entonces, el etrog es un árbol especial. Necesita mucho riego. ¿Qué? Entonces, por eso dijeron Jajamim de que en ese aspecto el etrog es como un vegetal. ¿Solamente aplica para el etrog? Por ejemplo, el avocado. Solamente. Necesita bastante agua. No, pero caniré que el etrog más que todos. ¿Qué? Entonces, por eso, en el tema de maaser, ¿qué? Ahí nosotros nos regimos en los etrogim como si fueran yirakot y no peirot. ¿Ceder? Entonces, por eso, si ustedes le preguntan, ¿el etrog qué es? ¿Es fruto o vegetal? La respuesta depende. Por definición botánica, es fruto. Y por eso tiene leyes de Orlá, y leyes de Neta Rebai, y leyes de Shvit, como árboles. Pero, por otro lado, tiene ciertos, o un aspecto, que lo hace y lo transforma en un tipo de vegetal. ¿En qué tema? En el tema de maaser. Entonces, todo lo que tiene que ver con maaser, si va a ser el primero, segundo, cuarto y quinto año, cuando yo recolecte el fruto, el etrog, según esta opinión, entonces, si lo recolecté en el primer año, maaser sheni. Si lo recolecté el segundo año, maaser sheni. Cuarto y quinto, maaser sheni. Pero si yo lo recolecté el tercer año o el sexto año, va a ser ani. Y no me importa cuándo fue el brote del fruto. No me importa. Afirmo que fue en el año anterior. Yo me fijo cuando lo recolecto. Derech Hagav, los etrogim duran mucho tiempo en los árboles. Pueden estar ahí y crecen y crecen y crecen. ¿Sí?
y se transforman luego en etrogim teimanim, que hay que agarrar una grúa para... En papayas. ¿Ah? En papayas. Najón. Entonces cuando uno viene al Betacneset, sí, un etrog teimaní, sí, el Rab Abraham Shapira Zatzal, Rosh Yeshivat de Merkaz Rab Rashi de Eretz Israel, a él le gustaban los etrogim teimanim. O sea, hay etrogim teimanim que son chiquitos, son normales, pero hay etrogim teimanim que son, sí, entonces hay que tener buenos músculos para empezar a mover para ahí todo. Manos grandes. ¿Eh? Manos grandes. Manos grandes. Ya fe. Entonces la Gemara dijo, y con esto terminamos, que por ese motivo utilizó la palabra derech, porque al final de la Mishnah, dijo la Mishnah, ulayarak, el etrog se parece al yerek, al vegetal, bederech ejat. Utilizó la palabra derech. Si todo esto es para llegar a la palabra derech, porque se utiliza el término de derech en el asunto del etrog. Nos quedó todavía en el tintero este tema, pero Bezrat Hashem, Shavuot.